Bien, vamos a empezar. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Saludos cariñosamente a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Vamos a ver la justicia de Dios a través de Cristo. La justicia de Dios a través de Cristo. Dice Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En la Biblia de muchos de ustedes, hay posibilidades que dicen, pero no conforme a lo que andan, dicen, pero no, hay un negativo. Dice, pero no, conforme a lo que andan, conforme a la carne, ¿ok? Cuando dice, pero no conforme a lo que andan, conforme a la carne, en la Biblia original del griego, en el griego, en las escrituras originales al griego, no aparece escrito cuando dice, pero no conforme a lo que andan según la carne. Eso, pues, en la Biblia original al griego no aparece. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece el versículo 2 que le continúa. Aparece el versículo 2 que continúa. Entonces, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Ahora pues, así no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces le continúa el versículo 2 diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado o me libró de la ley del pecado y de la muerte. De la ley, ¿de qué nos libró el Espíritu de vida en Cristo Jesús? De la ley del pecado y de la muerte. Ok, esto es bien interesante. Vamos entonces aquí un momentito. Ahora, esta palabra que la vemos aquí ahora, ¿verdad? Viene siendo un conector que conecta entre el Antiguo Testamento, cuando el Evangelio de Cristo todavía no ha llegado, y también cuando todos los hombres que estaban antes bajo la ley del pecado, estaban ante los hombres bajo la ley del pecado, sin Cristo, sin esperanza y sin Cristo. Ahora, llegando Cristo Jesús, y al Cristo haber muerto y resucitado, ahora aquí habla ¿ve? Ahora que está hablando un conector, está haciendo una conexión entre un pasado y entre un presente cuando ya Cristo murió y resucitó, y los resultados que hay de la muerte y la resurrección de Cristo a los pecadores que decidieron creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Continuamos. Ahora ¿ves? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que nos ha librado o nos libró, de las dos formas, de acuerdo a este participio o a este verbo pasado, auristo, ¿ok? Entonces dice, ahora ninguna.
Esta palabra ninguna, que la vemos aquí, ninguna, viene siendo un negativo, un negativo que está unido a este verbo que aparece aquí, que es la palabra hay. Aquí está. Hay, ¿ve? Hay. Del verbo hay, que viene exactamente del verbo haber. Del verbo haber, que sería entonces aquí, sería un infinitivo, un verbo infinitivo, ¿ok? Todos los verbos que terminan en ar, y también en ir se le conoce como verbos infinitivos. También se le pueden añadir un participio, tomando de ejemplo habiendo, ¿verdad? O habido o habiendo. Pero en este caso vamos a trabajar con los verbos infinitivos, ¿ok? Entonces, esta palabra del verbo haber, o del verbo hay, cuando se conjuga en lo que se llama la conjugación de una oración, indica algo que no está presente, algo que está ausente. Tú estás buscando algo y no lo encuentras. ¿Dónde está? No hay. No hay. Y este verbo hay, del verbo haber, pues hace referencia a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que habla del acta de los decretos. Habla del acta de los decretos. ¿Y qué se dice acerca del acta de los decretos de acuerdo a Colosenses 2, 13 y 14? El versículo 14 especialmente. ¿Qué se dice? Se dice que de acuerdo a la ley, que viene siendo la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la ley dice que los hombres eran unos pecadores, ¿verdad? Que habían violentado y transgredido la ley. Eso viene de Adán en adelante. Y eso aparece en el capítulo 5. El capítulo 5 hace un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, en todo el capítulo 5 de Romanos. Entonces, la ley dice que todos los hombres eran unos pecadores y que habían violentado el mandamiento. Y Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, aquí mismito Romanos 6, pero en el versículo último, 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga. Entonces significa que este acta de los decretos decía que los hombres todos eran pecadores y que necesitaban pagar. Pregunta, ¿qué necesitaban pagar? Pues ellos necesitaban pagar con culpa y condenación y de muerte. Repito, ellos necesitaban pagar con la culpa, que ya eran culpables, condenación y muerte, sobre todo la muerte espiritual. Ellos tenían que pagar con muerte porque Pablo dice que la paga. ¿Paga de qué? ¿Paga de qué? Pues la paga del pecado por haber violentado el mandamiento. Por haber violentado el mandamiento hay una paga, hay un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el hombre mismo debe de la ley tiene que pagarles a ellos con muerte espiritualmente, ¿ok? Que es un sinónimo de ser condenado. Ok, ¿están entendiendo? ¿Están entendiendo? Estamos bien, gloria a Dios. Entonces, este acta de los decretos decía eso. Cuando aquí se habla de condenación, que lo vemos aquí, condenación en el griego,
Aquí vemos que esta palabra condenación, vemos que esta palabra que dice cata, ¿lo ven aquí? Cata. Esta palabra, cata, significa en contra, en contra. La ley está en contra de los pecadores, ¿ok? La ley está en contra de los pecadores y no está al favor. La ley está exigiendo una total santidad completa y perfecta a los pecadores, en la cual los pecadores no pueden dar esa santidad perfecta. Entonces, cuando se dice cata y la próxima palabra que le dice que es crima, la próxima palabra que es crima significa sentencia. Sentencia a un juicio o a una condenación. Sentencia para ser condenado. ¿Ok? Bien, ahora escuchen bien. El acta de los decretos decía que tú eres un pecador. ¿Por qué? Porque Pablo el apóstol dice en Romanos 3, versículo 20, 3, versículo 20, Pablo el apóstol dice que la función de la ley es revelar a los hombres que son pecadores. No es como la gracia, no es como el evangelio de la gracia o el espíritu de vida en Cristo. El espíritu de vida en Cristo Jesús revela que el hombre es justo. Por eso Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17 que el justo por la fe vivirá. Será declarado justo por la fe del pecador en el evangelio de Cristo. Ok, entonces el acta de los decretos estaba en contra y decía que el hombre es un pecador y que debe de pagar. Hay una paga. Pero Cristo vino y al derramar su sangre, al ser crucificado, al morir en la cruz, al ser resucitado, en todo el sacrificio que Cristo hizo, Cristo logró perdonar todos los pecados de los hombres pecadores, sin tomarle en cuenta su actitud, su comportamiento, si lo iban a aceptar o no lo iban a aceptar. Lo que Cristo hizo, decide perdonar. ¿Por qué Cristo decide perdonar los pecados de todos los pecadores sin tomar en cuenta su actitud, su comportamiento, si lo iban a aceptar, si no lo iban a aceptar? ¿Por qué? Porque es la única forma que puede anular, que puede cancelar la deuda. Porque la deuda está aquí en el acta de decreto. Y el acta de decreto es un papel o un documento legal firmado por la ley que decía que los pecadores son pecadores, los hombres son pecadores porque no había evangelio, no había una cruz, no está la sangre de Cristo para purificar los pecados. Entonces el acta de los decretos decía que el hombre es un pecador y que necesita pagar con la muerte. Cristo pagó en su muerte. Cristo se puso en el lugar nuestro. Cristo Jesús se colocó en la posición nuestra y nos sacó a nosotros de la condenación. Al Cristo Jesús morir, se coloca en la posición nuestra y Él recibe el castigo por los hombres pecadores. Todo el proceso que Cristo pasó desde que Él estaba siendo castigado y azotado y humillado y deshonrado, llevando la cruz, hasta llegar al monte Calvario, hasta Él ser crucificado y Él ser muerto y ser levantado entre los muertos. Todo ese proceso de castigo es el castigo que el hombre pecador tenía que llevar por sus muchos pecados. Es el castigo.
Él lo llevó de una vez y para siempre. Cuando Cristo muere, derrama su sangre, fue sepultado y fue resucitado, entonces el acta de los decretos, ¿qué pasa con el acta de los decretos? Es cancelada, está vacío. El acta de los decretos es como si fuera el historial, que hay un historial donde dice que el hombre es un pecador. Pues entonces, ¿qué pasa con el acta de los decretos? Se cancela y está vacío. Y entonces, a causa de la muerte de Cristo, entonces Cristo le da muerte al poder del pecado. Cristo vence el poder del pecado que estaba aquí en este acta que decía que el hombre es un pecador. Cristo vence el poder del pecado. Entonces dice Pablo, ahora ninguna. Esta palabra ninguna viene siendo un negativo. Y este negativo, juntamente con el verbo hay, del verbo haber, cuando lo conjugamos, cuando se conjuga, sería ahora pues ninguna condenación de castigo y ninguna condenación de un decreto que le diga a los pecadores, tú eres un pecador, hay. Ninguna condenación de castigo y ninguna condenación de un decreto que le diga a los hombres que tú eres un pecador, porque el Espíritu. Ahora escucha bien, aquí vemos que hay una confusión. ¿Lo ves aquí? A través de la preposición ¿por qué? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y dice más adelante, porque no lo tengo aquí escrito, me ha librado o me libró. Me ha librado o me libró. Observa que dice que me ha librado o nos libró. ¿Y de qué nos libró? Nos libró de la ley del pecado. De la ley del pecado y de la condenación. ¿Qué es la ley del pecado o de la condenación? La ley del pecado es la ley que dice que tú violentaste el mandamiento de Dios, que tú fornicaste, que tú adulteraste, que tú murmuraste, que tú hiciste esto, y la ley dice que tú tienes que ser muerto. Pero ahora está la ley de Cristo. Aquí la vemos. La ley de Cristo nos ha librado de la ley del pecado porque borró el acta en los decretos y canceló y anuló el acta en los decretos que decía tú eres un pecador. La iglesia, la mayor parte de nosotros, como que no podemos entender cuando dice la diferencia entre libro, que la palabra libro viene siendo un verbo, vamos a escribirlo aquí, viene siendo un verbo pasado. Un verbo pasado significa que está hecho. Es un verbo pasado y es un perfecto. Así se le conoce en el griego original. Un verbo pasado perfectivo. Y todos los verbos perfectivos significan que la acción que Cristo hizo para perdonar los pecados y para librar el hombre de ser pecador y para librarlo de la condenación ya está hecha. Que se le conoce como la palabra consumado. Y la palabra consumado significa está hecho. ¿Qué es lo que está hecho? La salvación, el perdón de pecado, en ser librados del poder de pecado de condenación, en que ya el pecador que creyó ya es salvo por haber creído y mantener su fe en esta obra que Cristo hizo. Ya está hecho. Y está hecho de una vez y para siempre, de una vez y por todas. ¿Ok? Entonces la palabra libró en comparación, en comparación, en comparación con la palabra librando.
aquí vemos la palabra que dice librando. Y esta palabra librando que vemos aquí, que hay un participio donde dice ando, ando. Todas las palabras que terminen en ando o en ando o endo, se le conocen como un participio imperfectivo. Para ser más claro, es un gerundio. Gerundio participio imperfectivo. No es como esta palabra libró. No solamente la palabra libró, sino también librado. Que esta palabra es otro participio, pero es un participio perfecto. Librado. Y todas las palabras que terminan en ado o en edo o ido, ado, ido o edo, pues son participios perfectos, al igual la palabra libró. Y este participio perfecto indica que ya se terminó. La acción ha finalizado. Juan está cogiendo. ¿Qué significa? Que Juan se mantiene cogiendo todavía repetitivamente. ¿Ve? Repetitivamente. Juan está hablando, que es un participio. ¿Qué significa? Este participio imperfecto, que se le conoce como el imperfectivo, significa que Juan o que Pedro o que María todavía sigue hablando o todavía sigue corriendo, no ha terminado, no ha finalizado. La acción todavía continúa en un proceso. Cristo, a la vez que murió y resucitó, el pecador que creyó en Cristo, ya Cristo de ahí para adelante no anda perdonando pecaditos poquito a poquito, pecaditos poquito a poquito. Tampoco Cristo anda poco a poquito, pues salvando hasta que la salvación llegue a su final. No, ya somos salvos. Pero entonces cuando se modifica el original del griego, cuando es modificado y alterado con de la misma palabra libró, si se modifica con la palabra librando, pero entonces indica que todavía Cristo Jesús está muriendo en la cruz, que significaría que Cristo todavía está trepado en la cruz, trepado y continúa muriendo, continúa perdonando. ¿Tú me entiendes? Y el resultado de eso sería que nosotros, la iglesia hoy en día, todavía estamos bajo el yugo de condenación. Significaría que Cristo todavía no nos ha perdonado todos los pecados. Pero la verdad del Evangelio es que Cristo ya perdonó todos los pecados y fuiste librado del poder del pecado a través de la ley. La ley del pecado ya no se enseñoreará más de ti, de aquellos que creyeron en Cristo. Porque entonces entramos en una etapa de la gracia de Cristo, donde en esta etapa de la gracia Cristo logró perdonar los pecados. No es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento te habla de un proceso donde los pecados iban a ser perdonados a través de una profecía. Proféticamente vendrá un Salvador. Entonces cuando se dice vendrá, te está hablando de un tiempo futuro y en un proceso. Poquito a poquito vendrá un Salvador para quitar la ley del pecado. Pero ya ha sido quitada. Ya lo quitó. Ya nosotros estamos libres de la ley del poder del pecado y somos salvos. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien. Ahora sigan escuchando. Ok. Seguimos. Cuando dice, ahora ninguna. Esta palabra ninguna es un negativo fuerte que está unido a la palabra hay, a ver, que no hay. Ya no hay pecado, no hay condenación. Cristo lo quitó. Dice condenación. Para los que están. Para, aquí vemos un para que es una preposición. Aquí vemos los, que viene siendo un artículo. Y dice los que están en Cristo.
¿Qué significa que no hay condenación para los que están en Cristo? Significa lo que están en Cristo, significa todos aquellos que han creído que ya Cristo canceló y anuló el acta de los decretos, que ya la ley no está en contra tuya, condenando. Observa lo que dice Pablo en Efesios 2, 13 y 14, parafraseándolo. Dice Pablo, Efesios 2, 13 y 14. Pablo dice que ahora nosotros, Cristo se reconcilió, sea con judíos o sea con gentiles, haciendo la paz con el hombre. Quiere decir que cuando se habla de paz, lo arbitrario de paz es guerra, persecución o reproche. Es lo contrario de paz. Pero entonces al Cristo reconciliarse con el hombre a través de su muerte, de la sangre de Cristo derramada, de su crucificación y de su resurrección, Cristo anda ahora en paz con todos aquellos pecadores que decidieron creer. Dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Esta palabra que dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo, viene siendo un genitivo posesivo, y para ser un poco más exacto, está en voz activa. Los genitivos posesivos hablan de posesión y de pertenencia. Cuando se usa la preposición de y los artículos la, tomando de ejemplo, la casa de Juan, el carro de María, la casa de aquella, ¿ve? Posesión o pertenencia. Cuando se dice, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ese espíritu de vida, como lo vemos aquí, ve que aquí hay una preposición de, ¿lo ves aquí? La preposición de, aquí está, la preposición de, y junto a la preposición está la palabra vida, que está aquí la sustantivada. Y esta palabra vida, aquí que está aquí al lado, en el griego significa zoe, en el griego, que la palabra zoe significa vida. La vida de Cristo está en nosotros. Entonces, esta palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, significa algo que posee Cristo. Y que eso que posee Cristo, a través de la fe del pecador, pues se convierte en un genitivo posesivo para nosotros que hemos recibido la vida. Porque el genitivo posesivo habla de posesión y de pertenencia. Aquí está hablando que Cristo posee la vida. Y los pecadores que creyeron en Cristo también, como un genitivo posesivo, poseen la vida de Cristo permanentemente, y al poseerlo, la vida de Cristo, a los pecadores que creyeron en Cristo, pues entonces se convierte no solamente en un genitivo posesivo, sino en un imperfectivo. ¿Qué indicaría? ¿Qué indicaría entonces? Que nosotros recibimos como y poseemos de Cristo, de la vida de Cristo, poseemos nosotros también la vida de Cristo, que viene siendo el Zoe, que es la salvación, un sinónimo a ser salvo, y lo recibimos como genitivo